La historia nos revela que el ser humano y por tanto la sociedad están en un proceso permanente de cambios. En algún momento y en determinado lugar, estos cambios se suceden con mayor velocidad y a veces con contornos de tragedia. En las elecciones de 1990, los partidos tradicionales fueron derrotados, pero en vez de aceptar los hechos y modernizarse, los partidos peruanos trataron, por medio de sofismas, de perpetuar sus privilegios. El Perú es una democracia constitucional estable, cuyas instituciones funcionan bajo la garantía de los partidos, dicen sus líderes. ¿Es exacta esta afirmación? No. Por eso es un sofisma. La historia del Perú revela que, al revés, somos un país políticamente inestable, donde los partidos luchan por el poder para servir a sus intereses particulares. En el Perú y en todas las latitudes hay quienes creen, por conveniencia o por comodidad, que nada cambia, que todo debe permanecer inalterable. Es la lucha entre la acción y la reacción, el enfrentamiento entre la renovación y el inmovilismo, entre el presente y el pasado. El 5 de abril de 1992, el presidente de la República disolvió transitoriamente el Parlamento y declaró la reorganización total del Poder Judicial. El pueblo en todos los sectores aprobó plenamente estas medidas. Se convocó a elecciones. Como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policiales, recibí en esta decisión patriótica el respaldo de estas instituciones, no para oprimir al país, sino para garantizar el orden público y la seguridad de las personas. El mal gobierno, a lo largo de décadas, debilitó las estructuras políticas, financieras y sociales del país. El terrorismo y el narcotráfico se unieron para apoderarse del país y fundar la primera república cocalera del mundo. El Perú se iba a convertir en un imperio del vicio y del crimen. Murieron en 12 años 25.000 personas. Varios millones iban a morir asesinados si hubiesen triunfado los terroristas. ¿Cuál fue la respuesta de las fuerzas tradicionales? Conspirar para dividir a la Fuerza Armada y para capturar el poder por medio de un golpe de Estado parecido a los golpes de Estado que tradicionalmente ha padecido el Perú, pero con una circunstancia agravante. El golpe de Estado del 13 de noviembre iba a perpetrarse frente al terrorismo en trance de derrota y para impedir las elecciones. La miniserie 3 años que cambiaron la historia, que hoy nos ofrece un epílogo titulado con razón El triunfo del pueblo, ha conquistado la admiración y el aplauso del público por el acierto periodístico con que presenta el proceso político y por habilidad con que un material tan frondoso ha sido editado. Aquí se aprecia un hecho histórico. Tres años que cambiaron la historia.
transcurso de su historia, el pueblo peruano ha vivido en determinados momentos con mayor intensidad, con mayor dramatismo que en otros. Cuando los problemas estallaban en manos de los gobernantes, los dirigentes tradicionales renunciaban o eran echados, y surgían otros líderes que con audacia enmendaron rumbos y se fijaron nuevas metas. Casi siempre incumplieron sus promesas. Con frecuencia, el pueblo ha sido oprimido, su voz no ha sido escuchada y sus ideales se frustraron. Entonces, echó mano a la violencia. Hoy, la voz del pueblo rompe las barreras y exige que le escuchen. Perú, 1992. El presidente de la República es el ingeniero Alberto Fujimori. Es la primera vez en la historia de nuestro país que un hijo de padres japoneses es elegido jefe de Estado. A los 20 meses de iniciado su gobierno, Fujimori disolvió el Parlamento, destituyó a los miembros del Poder Judicial, cesó a los gobiernos regionales, postergó las elecciones municipales y asumió las facultades legislativas. Todos los partidos políticos formaron un solo frente contra el presidente Fujimori. Los parlamentarios cesados declararon la vacancia de la presidencia de la República y nombraron para reemplazar a Fujimori al primer vicepresidente, el senador Máximo San Román. Hicieron un llamado a las Fuerzas Armadas para deponer al jefe de Estado y al pueblo a rebelarse contra el gobierno. La comunidad internacional condenó el golpe de Estado del 5 de abril de 1992. Las grandes potencias amenazaron con suspender su apoyo financiero y Venezuela cortó sus relaciones diplomáticas con el Perú. El terrorismo, aliado del narcotráfico, ante la desaparición de su caja de resonancia parlamentaria y de la tolerancia del Poder Judicial, lanzó una terrible ofensiva. Pero el pueblo peruano, en todos los niveles sociales y económicos, y la Fuerza Armada, cuyo jefe supremo es Fujimori, le reiteraron su respaldo y lealtad. Muchas veces se ha dicho que la situación del Perú es similar a la de una guerra. Guerra contra la crisis económica, guerra contra el narcotráfico y su aliado el terrorismo, guerra contra la corrupción. ¿Se negaría algún pueblo del mundo en circunstancias similares la posibilidad de que su Estado asuma facultades extraordinarias para defender su existencia e integridad?